empezamos el tema de flujo compresible con un par de conceptos, ¿vale? Un par de conceptos básicos sobre qué quiere decir flujo compresible. El primer concepto, con flujo compresible lo que tenemos es la densidad ya no es constante. ¿Eso qué cambia? Bien, tampoco cambia demasiado. Las ecuaciones de Navier-Stokes siguen siendo las mismas, solo que son las ecuaciones para flujo compresible, pero son básicamente las mismas. Si recordamos las ecuaciones de Navier-Stokes, las vamos a volver a escribir como cada día, ¿vale? Rho por la derivada de la U sub pi respecto de t más U sub j, la derivada de U sub pi respecto de xj. Esto es igual a menos la derivada de la presión respecto de xy más mu. Y aquí tendríamos la derivada segunda de la velocidad delta al cuadrado de la U sub pi respecto de xj y respecto de xj. Bien, para el flujo compresible cambia algo y es que aquí se añade un término más, ¿vale? Tenemos un término más de viscosidad, ¿vale? Eso por un lado. Por otro lado, además, la ecuación de continuidad también es un poco diferente. La ecuación de continuidad, cuando nosotros teníamos una tobera, recordáis que cuando teníamos una tobera, por ejemplo, una tobera convergente, de esta forma, ¿vale? Lo primero que vamos a hacer es que vamos a menospreciar los términos viscosos. El flujo compresible de por sí ya es suficientemente complejo como para, además considerar, como para que además consideremos la viscosidad. La viscosidad no la vamos a tener en cuenta, aunque existe viscosidad, por supuesto, en flujo compresible. Eso por un lado. Y por otro lado, vamos a tener también que vamos a considerar siempre flujo estacionario. Entonces, si es estacionario y la viscosidad es menospreciable, cuando nosotros teníamos un flujo en una tobera, la ecuación de continuidad simplemente era, teníamos, esto es X, ¿vale? Entonces teníamos un flujo uniforme, porque como no tenemos viscosidad, es flujo ideal, ¿vale? Entonces tenemos flujo ideal sin viscosidad, puede ser un flujo uniforme. Solo que este flujo uniforme no era uniforme en la dirección de componente X, sino que teníamos una velocidad que no era función de la Y, pero sí que es función de la X, ¿vale? Entonces, esta velocidad que es función de la X cumple de que el área, que también es función de X, por la velocidad, que también es función de X, esto tiene que ser igual a una constante, en la cosa, ¿vale? Pero esto era para flujo incompresible. Esto era para flujo incompresible. Para flujo compresible, ahora esto ya no es cierto. Para flujo compresible, tenemos que como tenemos una ρ, pues la ρ, que también es función de X, por el área, que es función de X, por la U, que es función de X, esto es una constante. Esto es para flujo compresible. Esto cambia mucho. Esto cambia muchísimo. El hecho de que esté esta densidad aquí cambia mucho, ¿vale? Ahora consideramos que la densidad ya no es uniforme, ya no es constante, por lo tanto tenemos que la densidad va a cambiar y por lo tanto hay que considerarla. La pregunta es, ¿cómo cambia esta densidad? ¿Vale? Esta densidad, evidentemente, pues tenemos que hacer otra propuesta. Tenemos ahora dos ecuaciones, de hecho tenemos tres ecuaciones. Mirad, en el primer lado tenemos la ecuación de continuidad, ¿vale? Que es la que hemos visto antes. Por un lado está, ¿vale? Que es ρ por A por U es constante. ¿Vale? Esta es la primera ecuación. Por otro lado tenemos Navier-Stokes. Navier-Stokes. ¿Vale? Que es la U, claro, es que de la anterior, ¿eh? Como solamente tenemos UX, no tenemos UI, no tenemos UZ, solamente tenemos una componente unidimensional, ¿vale? Entonces esta U solamente tenemos la componente X y esta U sub I solamente es X. Por tanto, la ecuación de Navier-Stokes se reduce a algo relativamente simple de escribir, pero no tan simple de resolver, que es U por la derivada de U respecto de X, entonces igual a menos la derivada de la presión respecto de X. Que en realidad no es Navier-Stokes, esto en realidad es Euler. ¿Vale? Y por otro lado tenemos también la ecuación de Bernoulli, tenemos la conservación de la energía, esto se sigue cumpliendo. Conservación de la energía, ¿vale? Pero la conservación de la energía tenemos que escribirla de una forma ligeramente diferente, ¿vale? La conservación de la energía la tenemos que escribir de esta forma, que lo habíamos hecho anteriormente, lo habíamos hecho cuando hicimos la conservación de energía bimestre, recordarlo o seguir, volver atrás, ¿vale? Y si para flujo unidimensional tendríamos esto, la energía interna más la presión partido por la densidad más 1/2 de U cuadrado, esto en un cierto punto 2. Bueno, sí, esto podríamos decir que esto es igual a una constante, ¿vale? En realidad, esto sería en el punto 2, menos, vamos a ponerlo así, P partido por ρ más 1/2 de U cuadrado en el punto 1
Esto es igual al calor que hemos puesto, suponiendo que no tenemos trabajo. ¿Vale? Teniendo en cuenta pues, que es eso. Tenemos una tobera, por ejemplo, ¿vale? Esto es la dirección X y este es el punto 1 de la tobera y este es el punto 2. Bueno, pues esto se cumple. Pero fijaros que nos falta una ecuación, ¿vale? Porque tenemos una incógnita más, porque aquí tenemos 3 ecuaciones y tenemos la velocidad, la presión y tenemos la ecuación, la energía, que sería la temperatura, y tenemos la densidad. Nos falta una ecuación, ¿vale? Pero esto no está cerrado, este sistema no está cerrado. Entonces la ecuación que nos falta es la ley de los gases. La ley de los gases, que es, bueno, vosotros la conocéis seguramente de química, P por V es igual a NRT y todo eso, pero nosotros aquí ya sabéis que lo hemos hecho muchas veces como que la densidad es la presión partido por RT. ¿Vale? Estas son las 4 ecuaciones que necesitamos. Todo el flujo compresible está basado en estas 4 ecuaciones, no hay más. Lo único que ocurre es que en realidad no trabajamos con E más EP, sino que esta E más EP en realidad es la entalpía. ¿Vale? Esto si lo recordáis de termodinámica, E más P partido por ρ es lo que se llama la entalpía. ¿Vale? Y que también pues, se calcula también como, para un gas ideal, como Cp por temperatura. ¿Vale? El coeficiente calorífico a presión constante multiplicado por la temperatura. Entonces, esto es todo lo que necesitamos. Ya está, estas son las ecuaciones que necesitamos. No hay más, ¿vale? Entonces, ahora vamos a trabajar con estas ecuaciones, ¿vale? Estas son las 4 ecuaciones que necesitamos para flujo compresible. Y ahora, lo primero que hacemos es, bueno, flujo compresible, hay un término, hay un concepto que es importante, que no voy a entrar en detalles de cómo se calcula, que ya lo sabéis, que es que en flujo compresible tenemos la formación de sonido. Es decir, el sonido de mi voz que está llegando al micrófono, lo oigo a vosotros, pues esto se produce, esto es el sonido, se produce, son variaciones de presión y de densidad en un vamos a ponerlo aquí, vamos aquí a poner el sonido. ¿El sonido qué es? El sonido son oscilaciones de la presión y de la densidad, las dos cosas conjuntas, y también la temperatura, muy pequeñas, muy pequeñas. Es decir, nosotros tenemos una cierta presión P atmosférica, ¿vale? Está en reposo o en equilibrio. Y sobre esta aproximación P hay unas pequeñas perturbaciones P', mucho más pequeñas que P, ¿vale? Y estas perturbaciones P', esto es P y esto es P', se transmiten, ¿vale? Se transmiten con una cierta velocidad, C, ¿vale? A través del aire. Y esta velocidad C lo tenéis en cualquier sitio, no voy a entrar en detalles porque no quiero tampoco hacer cosas así, pero esta velocidad C se calcula como la raíz cuadrada de la variación de la presión respecto de la densidad a entropía constante. ¿Vale? La aproximación es esta. Y esto para un gas ideal, cuando el gas es ideal, esto se calcula simplemente como la raíz cuadrada de gamma RT, donde gamma recordamos que es Cp partido por Cv. ¿Vale? Entonces, esto es la velocidad de transmisión de las ondas de presión en un flujo compresible. Si el flujo es incompresible, el sonido no se transmite. Bueno, de hecho, flujo incompresible no existe, todos los flujos son compresibles. En un flujo incompresible, la velocidad de la velocidad de la transmisión del sonido sería infinita. ¿Vale? Es decir, el sonido se transmitiría de forma instantánea. Eso no existe en la práctica y, por tanto, pues no lo consideramos. ¿Vale? Es decir, nosotros ahora pues, tenemos flujo, todos los fluidos son en mayor o en menor grado compresibles. ¿Vale? Hasta aquí 4 ideas básicas. ¿Vale? Hasta solamente es teoría, un poco de repaso que hemos hecho. Las 4 ecuaciones que vamos a considerar, que son las de siempre: continuidad, Navier-Stokes en realidad Euler, porque no consideramos viscosidad; conservación de la energía, que es Bernoulli, solo que un poco cambiada porque tenemos aquí ahora la entalpía, ¿vale? Y no podemos hacer no podemos hacer la integral directamente presión partido por densidad, siempre tenemos que trabajar con la entalpía. Y luego, por otro lado, tenemos la ley de los gases perfectos, ¿vale? Rho es igual a P partido por RT. Vale, y luego tenemos otro concepto, que es el de la velocidad del sonido, que sería esta velocidad del sonido. ¿Vale? Raíz cuadrada de gamma RT. Recordemos algunos valores numéricos, que hay que saberlos, ¿eh? Bueno, saberlos o tenerlos a mano, de saberlos dónde están apuntados. Valores numéricos son la gamma para el aire, que es con lo que vamos a trabajar normalmente. La gamma es 1,4, la R son 287 kilogramos partido por Joule Kelvin,
Gamma no tiene valores, no tiene unidades, es un número adimensional. ¿Y qué más? Y ya está. Bueno, la CP. La CP que también vamos a calcular, que la vamos a necesitar es 1005. 1005 que tiene las mismas unidades que la R. Kilogramos partido por Joule Kelvin. Ay, perdona. Puesto aquí. Kilogramo otra vez. Kilogramo partido por Joule Kelvin. ¿Vale? Estos son los 3 datos que necesitamos para el aire. No hay más. La densidad no, porque la densidad la calculamos a partir de esto. ¿Vale? La densidad, recordamos que la densidad otra vez P partido por RT, por tanto, la densidad a condiciones atmosféricas es 10 a la 5 dividido por este 287 y por la temperatura, que siempre, 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 cuando flujo compresible tiene que ser en kelvins, ¿vale? Porque fijaros que aquí hay kelvins y aquí hay kelvins, ¿vale? Por lo tanto, estos son 293 o 298, depende. Y si hacéis este cálculo, sale más o menos, no lo recuerdo, pero 1,15 kilogramos por metro cúbico, 1,15, 1,2, una cosa así, ¿vale? Aproximadamente. No lo recuerdo exactamente, ¿vale? Pero que tengáis en cuenta cosas importantes, que esta densidad no es una constante, que es función de la temperatura, ¿vale? Y por lo tanto, es función de la temperatura y función de la presión, ¿vale? Y por lo tanto, en diferentes puntos de la tobera, pues tiene valores diferentes, que la velocidad del sonido no es una constante, es T, ¿vale? Tenemos aquí la T, pero en condiciones atmosféricas no estándar, como aquí, ¿vale? La C sería la raíz cuadrada de 1,4 por 287 por 298, que si mal no recuerdo está del orden de 340 metros por segundo. Esto es la velocidad del sonido en el aire, en condiciones atmosféricas estándar, ¿vale? Pero que no perdáis de vista de que es función de la temperatura, ¿vale? Es función de la temperatura. Bien, otros conceptos importantes. De momento solamente estamos viendo conceptos de cosas que vamos a necesitar. Aquí hay unos valores de referencia. Valores de referencia que vamos a necesitar. Valores de referencia. Hay dos importantes de referencia. Uno es los valores de... se me ha ido. Los valores de estancamiento, perdón. Valores totales. Ahí hay los valores totales o de estancamiento. ¿Vale? Que sobre todo es importante para el término de la H. Nosotros tenemos que la H más un medio de U cuadrado es una constante, si es que el calor es cero, es decir, adiabático, si el flujo es adiabático. ¿Vale? Si el flujo es adiabático, entonces esto se mantiene constante. Entonces hay un concepto interesante que es, ¿qué ocurre cuando la velocidad es cero? Cuando la velocidad tiende a cero. Entonces, este valor de H más un medio de U cuadrado, pues tiende a un valor, cuando a medida que la velocidad se frena, pues tiende a un valor que es la H, que se llama una H máxima, que se llama H0, ¿vale? Y esto se llama la entalpía de estancamiento. Esta H0, que es un medio H más un medio de U cuadrado, esto es la entalpía de estancamiento. Entalpía de estancamiento. Entonces, como la H es Cp por la temperatura, esto es termodinámica, no voy a poner a explicar esto. Entonces eso quiere decir que también se puede definir una T0 como la H0 partido por la Cp. Esto es un valor de referencia, ¿vale? Tanto esta H0 calculada de esta forma como esta T0 calculada de esta forma, ¿vale? Son valores de referencia. ¿Qué quiere decir valores de referencia? Es la energía, para que nos entendamos, es la energía total que lleva el fluido. El fluido lleva una energía que está dividida en dos cosas. Está dividida por una parte la entalpía, que es la temperatura, para que nos entendamos, y por otro lado está la velocidad, que es la energía dinámica que lleva por el otro lado. ¿Vale? Pues entonces la suma de las dos es la energía total que tiene. Y esta energía total que tiene, pues la calculamos en términos, la podríamos calcular en términos de entalpía o de velocidad o de temperatura, o la podríamos calcular en términos de velocidad. Ahora está preguntando la T0, ¿qué es? Es la temperatura, si a T0 se le llama temperatura total, concepto importante, temperatura total, o de estancamiento. Tenía otro nombre, pero no lo recuerdo, tenía temperatura, o de remanso, esta es.
O de estancamiento, o también se llama O de remanso. ¿Vale? Físicamente, ¿cómo se interpretaría esto? Físicamente se interpretaría como que si yo cojo un fluido, ¿vale? Y lo freno, el fluido se calienta. Porque si lo hago de forma diabática, cuidado. Si lo hago de forma diabática, es decir, si lo que estoy haciendo es frenarlo, pero sin aportar y sin quitar calor. Es decir, solamente lo puedo hacer expandiendo. ¿Vale? O no expandiendo. Sí, exactamente. Expandiendo. Si yo expando bueno, depende, luego explicaré, ¿vale? Si yo freno, si yo bajo la velocidad del fluido, me está diciendo el fluido se va a calentar. Si llego al límite en el cual llego a parar del todo el fluido, entonces en ese límite yo tendré una temperatura máxima. Y esa temperatura máxima es lo que se llama la temperatura total. ¿Vale? También lo podemos ver de otra forma. Tenemos un depósito, ¿vale? Con un fluido a una cierta temperatura. Y en un depósito el fluido está quieto, porque está almacenado y no se mueve. Y ahora yo pincho y pongo un conducto en el depósito y saco aire, ¿vale? Pues entonces, como ahí hay conservación de la energía, la temperatura total o la entalpía que tenía ese fluido ahí dentro, ¿vale? Como no tenía velocidad, eso era la temperatura total, eso es la temperatura de remanso, ¿vale? Y al salir, como he aumentado la velocidad, y la energía se tiene que conservar, entonces obtengo que la temperatura tiene que disminuir. Por lo tanto, eso quiere decir de que si yo tengo un depósito donde tengo una cierta temperatura, que es la temperatura total, porque el fluido está quieto, y una cierta presión, que también es la presión total, que ahora explicaré. Y ahora tengo aquí un conducto, entonces en este conducto yo tengo el fluido que ahora tiene una cierta velocidad, aquí dentro la velocidad es 0, pues aquí tengo una cierta velocidad U sub 1, pues entonces eso me implica que la T sub 1 es más pequeña que la T sub 0. El fluido se enfría, ¿vale? Por conservación de la energía. ¿Sí? Este es el primer concepto. El segundo concepto, primero tenemos que hacer la ecuación de Bernoulli para explicar el segundo concepto. Vamos a ver aquí la ecuación de Bernoulli. O sea, primero, valor de referencia, vamos a poner aquí ecuación de Bernoulli para fluido compresible. Ecuación de Bernoulli es esto, es H0 es igual a H más un medio de U cuadrado. Ya está, ¿eh? No hay más, ¿vale? Esto es todo. Pero claro, ahora vamos a ver esta ecuación de Bernoulli, vamos a ponerlo adimensional, porque nos gustan mucho las cosas adimensionales, a mí por lo menos, ¿no? Vamos a adimensionalizar esto. Adimensionalizamos. Entonces, para dimensionalizar, lo que hacemos es que convertimos esto en la H, en lugar del H vamos a trabajar con las temperaturas, que nos gusta más. Cp T0 es igual a Cp por T más un medio de U cuadrado. ¿Vale? Tenemos esto. Entonces, ahora dividimos todo por CPT0. Entonces tenemos, no, perdón, por CPT. Tenemos entonces T0 partido por T, esto es igual a 1 más un medio de U cuadrado partido por CPT. Esto es adimensional. ¿Sí? Ya está dimensionalizado, pero no nos quedamos aquí porque no es tan fácil. La cuestión es que esto podemos seguir trabajando. Esto no es tan fácil. Espera un momento porque esto tengo que buscarlo. Está en los apuntes, ¿eh? Está en los apuntes esto. Déjame que consulte los apuntes. Aquí. Vale. Exactamente. Vale. Entonces, como resulta que utilizando la ecuación utilizando la definición de que gamma es Cp partido por Cv y por otro lado que Cp menos Cv es R, ¿vale? Eso lo tenemos de termodinámica. Utilizando estas dos cosas, se llega a que esto es lo mismo que Cp, perdona, se llega a que Cp por T es lo mismo que gamma RT partido por gamma menos 1. ¿Vale? Y como gamma RT es C cuadrado, que lo habíamos hecho antes, que C era la raíz cuadrada de gamma RT, esto es C cuadrado, pues esto entonces es C cuadrado partido por gamma menos 1. Entonces, utilizando esto, poniendo esto aquí, se llega a que la ecuación de Bernoulli de hecho es 1 más la mitad de gamma menos 1 multiplicado por el número, o sea, C cuadrado partido, perdón, U cuadrado partido por C cuadrado. ¿Vale? Esta sería la ecuación de Bernoulli. 1 más gamma menos 1 partido por 2, U cuadrado partido por C cuadrado.
Entonces resulta que existe un número dimensional, que ya lo habíamos visto, pero para que lo vimos de refilón, pero mucha gente lo conoce, es el famoso número de Mach, ¿vale? Que el número de Mach es la velocidad en comparación con la velocidad del sonido, de manera que esto se escribe al final como 1 más gamma menos 1 partido por 2, número de Mach al cuadrado. Por lo tanto, tenemos esta ecuación que es súper importante, esta tenéis que tenerla muy clara, esta es la ecuación de Bernoulli, conservación de la energía para flujo compresible en términos adimensionales. ¿Vale? Esta ecuación es muy importante. Es la conservación de la energía. Es la conservación de la energía, pero de forma adimensional. Entonces, antes os dije, el fluido que estaba en aquel conducto, a medida que iba alcanzando una cierta velocidad, se iba enfriando. Esa ecuación me dice exactamente cuánto se va a enfriar. ¿Vale? Lo único que tienes que saber es qué número de Mach es el que tiene el fluido en un cierto punto. Si yo calculo, si yo tengo la velocidad del sonido en ese punto, tengo la velocidad que tiene el fluido, por lo tanto calculo el número de Mach, entonces cojo el número de Mach, lo meto en esta ecuación, y entonces al meter el número de Mach en esta ecuación, obtengo la relación entre T0 y T. Es decir, tengo cuánto más frío será el fluido en ese conducto en relación con la velocidad, con la temperatura que tenía en el depósito. Me sirve, además, para definir también otros conceptos que son el concepto de la presión total y la densidad total. Esto lo vamos a necesitar también, ¿vale? Lo vamos a necesitar. Y entonces esto simplemente es una definición, ¿eh? No le deis más vueltas, que esto es una definición. La presión total del fluido en un cierto punto se define simplemente como de esta forma. Espera un momento porque lo busco, porque si no... Otras definiciones de referencia es presión total, perdón, presión total, y la presión total se define así: P0 partido por P es T0 partido por T elevado a gamma partido por gamma menos 1. La definición de esto, porque esto se define así, tiene que ver con la termodinámica. Es la definición de un proceso isotérmico. Ahí isotérmico no, isentrópico. ¿Vale? Entonces la presión total se define como la relación que tendríamos con la temperatura total en un proceso isentrópico. Es definición, simplemente. ¿eh? Y la densidad total, pues tenemos dos formas de hacerlo. Densidad total podemos hacer o bien utilizando la ecuación de gases ideales, que es densidad total, es la presión total dividido por R, temperatura total, o bien utilizando otra vez el proceso isentrópico, que sería que la densidad total sobre la densidad sería igual a temperatura total sobre la temperatura elevado a 1 partido por gamma menos 1. ¿Vale? Estas son las dos formas. Entonces, esta temperatura total, como tendremos la ecuación de Bernoulli de antes, pues tendríamos que, para calcular la presión total, pues tendríamos que hacer 1 más gamma menos 1 partido por 2, el número de Mach al cuadrado, y esto elevado a gamma partido por gamma menos 1. Y esto igual. 1 más gamma menos 1 partido por 2, número de Mach al cuadrado, elevado a 1 partido por gamma menos 1. ¿Vale? Estos de momento son todo definiciones, ¿eh? Hacemos un repaso de estas definiciones que hemos hecho. Simplemente hemos hecho las ecuaciones que necesitamos. En estas cuatro de momento no las hemos utilizado. Lo único que hemos utilizado de momento ha sido esto y esto. La ecuación de Bernoulli y la ecuación de los gases perfectos, ¿vale? Es lo único que hemos utilizado. Entonces ahora aquí tenemos la definición de velocidad del sonido, ¿vale? No hacemos la deducción, si os interesa, está en los apuntes o está en cualquier libro, ¿vale? Pero que siga esta fórmula, la raíz cuadrada de la gamma RT. Y luego hemos utilizado valores de referencia. Hemos hecho, utilizando la ecuación de Bernoulli, hemos dicho, si la velocidad la llevamos a cero, ¿a qué temperatura alcanzamos? Sería temperatura total o de Riemann-Manso, con la entalpía total, ¿vale? Y luego hemos hecho la ecuación de Bernoulli, la hemos adimensionalizado para llegar a esto. Esta es muy importante, esta ecuación es muy importante. Sigue siendo la ecuación de Bernoulli, ¿vale? No hemos hecho mucho más. Luego hemos hecho definiciones a partir de esta ecuación de Bernoulli, a partir de simplemente cálculo de o definición de la presión total y de la densidad total, ¿vale? Que serían lo que tendríamos en el depósito. Me falta algo por definir también. Antes habíamos dicho que yo tengo que la energía que lleva un fluido puede ser en forma de presión, en forma de temperatura o en forma de velocidad. Y habíamos dicho, si la velocidad lleva a cero, si la velocidad la llevo a cero, la temperatura se me va a la temperatura T0, que es una temperatura máxima, la temperatura total.
Podemos decir que lo estoy frenando, podemos decir si viene de cero. Si viene de cero, que es cuando estaba en el depósito, pues a qué temperatura estaba en el depósito. Y la otra también podría ser, ¿y si hacemos al revés? ¿Y si la temperatura la llevamos a cero? Entonces es la velocidad la que me alcanza una velocidad máxima. La velocidad va a tender a una velocidad máxima. ¿Vale? Entonces esta velocidad máxima es fácil de calcularla, porque esa velocidad máxima lo que tenemos que hacer es, simplemente es esta velocidad máxima, es, ¿qué es? Es CPT0, ¿no? Perdonad, espera un momento que ahora me estoy leyendo. Esta velocidad máxima es muy fácil de calcular, ¿vale? Porque esta velocidad máxima, esto es un medio de... Sí, es la raíz cuadrada de 2 veces, es la raíz cuadrada de 2 veces CPT0. Sí, es esto, simplemente. ¿Vale? Esto sería... Sí, exactamente, es esto. Es muy fácil, ¿vale? Para que se pase que ahora he tenido un lapsus. Es muy fácil, es esto. Velocidad máxima sería esto. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que si yo tengo fluido almacenado en un depósito con una cierta temperatura, que sería temperatura de remanso, yo este fluido no lo puedo acelerar tanto como quiera. Solamente lo puedo acelerar hasta una cierta velocidad máxima, que sería esto. Cuidado, que esto es para flujo adiabático, ¿vale? Todo esto que estoy haciendo es para flujo adiabático, ¿vale? Porque en flujo adiabático estoy considerando que esto es constante. Si el flujo no es adiabático, es decir, si yo estoy sacando o poniendo calor, entonces ya no es constante esto. Entonces sí que puedo acelerar el fluido todo lo que quiera. Lo único que tengo que hacer es darle todo el calor que quiera. A medida que le doy más calor, pues el fluido se acelera. Lo único que estoy diciendo es, sin poner calor, ¿hasta dónde puedo acelerar este fluido? Y la respuesta es esta. Sin poner calor, yo puedo acelerar como mucho hasta aquí. ¿Vale? Por ejemplo, cálculo numérico. Por ejemplo, si yo tengo fluido almacenado a 293 a temperatura ambiente, 293 Kelvin, ¿vale? Y este fluido está almacenado a esta temperatura, yo este fluido sin transmitir calor, sin calentarlo, ¿vale? Como mucho lo puedo acelerar hasta una velocidad máxima, que sería la raíz cuadrada de 2 por 1005 por estos 293. ¿Vale? Que no sé cuánto sale, me parece como que salían 600 y algo o una cosa así, no me acuerdo, ¿eh? Habría que calcularlo. ¿Dónde te lo calculo? Temperatura serían 2010. 2010. A ver, perdón, espérate. $2010 por 293 y la raíz cuadrada, 767 metros por segundo. ¿Vale? Esta sería la velocidad máxima a la que podría acelerar. ¿Cómo lo acelero? ¿Cómo lo acelero? Eso ya es cosa mía. Solamente, si no puedo transmitir calor, lo único que puedo hacer es acelerarlo mediante una tobera, ¿vale? Modificando las secciones de la tobera. Es lo único que puedo hacer. Pero por mucho que modifique las secciones de la tobera, así como en flujo incompresible, podíamos llegar a una velocidad infinita, ¿vale? Simplemente haciendo que la tobera fuera tendiendo a cero, yo acelero con un fluido incompresible, yo puedo acelerar todo lo que quiera y entonces voy haciendo la tobera más pequeña, más pequeña, más pequeña, más pequeña y como la caudal se tiene que mantener, la velocidad me aumenta. Matemáticamente hablando, si en el límite yo me voy a una tobera de sección cero, la velocidad se me tenderá a una velocidad infinita. Pues con flujo compresible, no. Con flujo compresible yo tengo un límite matemático. ¿Vale? Un límite matemático, por mucho que yo comprima, por mucho que yo reduzca la tobera, que luego veremos que no es reducir, pero ya lo veremos luego, por mucho que yo reduzca la tobera, el fluido tiene una velocidad máxima y viene marcada por la temperatura inicial, por la temperatura del remanso, la temperatura total. Y ahora voy a adelantar un poco. Resulta que con fluido compresible os voy a explicar algo que os va a parecer raro, por lo menos, ¿eh? Con flujo incompresible, ya voy a hacer un poco spoiler, ¿eh? Con flujo incompresible, si yo quería acelerar un fluido, tenía que reducir la sección. Yo reduzco la sección, el área se reduce, el fluido
se acelera. ¿De acuerdo, no? Esto lo tenéis claro. ¿Sí? Esto es fácil, ¿eh? No penséis. Este está preguntando esto porque esto es una cosa complicada, es una pregunta con trampa, pero no es una pregunta con trampa. Es tan sencillo como eso. ¿Vale? Con flujo compresible, cuando el área disminuye, la velocidad aumenta. ¿Vale? Con flujo compresible puede pasar dos cosas. Puede pasar o esto mismo, es decir, podemos tener que cuando el área disminuye, la velocidad aumenta, o también podemos tener que cuando el área disminuye, la velocidad también disminuye. Y a la inversa, es decir, así como con flujo incompresible podíamos tener que cuando el área aumenta, cuando con el área aumenta, la velocidad se frena, con flujo compresible podemos tener esto, podemos tener que cuando el área aumenta, la velocidad se frena, o también podemos tener que cuando el área aumenta, la velocidad aumenta, es de locos. Es de locos, es decir, aceleramos el fluido aumentando la sección. ¿Vale? Y esto pasa. ¿Y de qué depende esto? Una cosa u otra. ¿Alguien lo sabe? ¿Alguien ha estudiado alguna vez alguna cosa? Paula pregunta, ¿la densidad no es función también de la altura? Sí, en la atmósfera sí, pero aquí no estamos hablando de atmosférica, estamos hablando de un conducto a nivel del mar, no. ¿La densidad es función de la altura? No, no es cierto. La densidad es función de la presión. Lo que pasa es que en la atmósfera la presión es función de la altura. ¿Vale? ¿Sí? ¿Alguien sabe decir en flujo compresible qué es lo que separa una cosa de la otra? Es decir, ¿qué es lo que separa de que el comportamiento sea así o sea así? Sea de esta forma o sea de esta forma. ¿Alguien lo sabe? ¿Alguien ha estudiado cohetes? No, no es la temperatura. Bueno, no directamente, pero sí, puede ser la temperatura, pero no exactamente. No, es el número de Mach. El, el número de Mach. Es decir, que el flujo sea supersónico o subsónico, más grande que uno o más pequeño que uno. Esto es lo que ocurre cuando el número de Mach es más pequeño que uno. Cuando el número de Mach es más pequeño que uno, el flujo se comporta más o menos como si fuera incompresible, pero más o menos solamente. Y en cambio, cuando el flujo es supersónico, el flujo se comporta de una forma completamente loca, se comporta al contrario de cómo se comportaría si fuera incompresible. Esta es la razón por la cual, a ver, os voy a enseñar una cosa. Mirad, a ver si puedo aquí poner una imagen. Esto es las toberas de un avión comercial, del avión típico que cogemos para ir de vacaciones. ¿Vale? No se ve mucho. ¿Se puede más grande? ¿Se puede poner más grande? Sí. Bueno, más grande, ¿no? No, no me deja. No, no me deja. Ahora. ¿Vale? Esta es la tobera de un avión típico de cuando vamos de vacaciones, cuando volamos, ¿vale? Son convergentes. ¿Lo veis, no? Son convergentes, es decir, la sección va disminuyendo ¿para qué hacen esto? Esto lo hacen para que los gases, que son gases compresibles, salgan a la mayor velocidad posible. ¿Vale? ¿Y entonces por qué se hacen convergentes para que este gas salga muy rápido? Porque esto es flujo subsónico. ¿Vale? Ahora dejadme, el otro día visteis el lanzamiento de la Dragon Crew. ¿Mm? De la nave de SpaceX, de la empresa, el tío este, ¿cómo se llama? Ay, no me acuerdo ahora, no me acuerdo ahora del nombre. Vale, entonces ahora vamos a poner un rocket, no sé. A ver, por aquí sale, bueno, por aquí salen esta idea, pero yo quería alguna foto de algún cohete, sí, pues de estos días, vale, esta, el ejemplo.
Esta. Vale, entonces, esta foto, ¿veis la diferencia? La tobera esta, ¿cómo es? Esta tobera es divergente. ¿Por qué? ¿Queremos que los gases salgan más despacito porque el cohete necesita menos fuerza? No, al revés, el cohete necesita muchísima más fuerza. Lo que pasa es que el flujo del combustible que sale del cohete, de la caldera o de la cámara de combustión del cohete, es un flujo que sale a muchísima velocidad, tiene muchísima más energía que la que sale del motor del avión. Entonces sale a una velocidad enorme, pero tiene que salir a más velocidad todavía. Entonces, ¿qué hacen? Le ponen una tobera divergente para que aumente la velocidad. Aquí estamos aumentando la velocidad con una tobera divergente, porque el fluido es supersónico. ¿Vale? Esta es un poco la idea. Entonces, ¿por qué ocurre esto? Esto ocurre esto ocurre por las ecuaciones. Las ecuaciones de Navier-Stokes, las ecuaciones de Euler y las ecuaciones de Bernoulli me dicen esto. En particular, la ecuación de continuidad. La ecuación de continuidad, claro, me dice esto. Me dice, claro, todo depende de cómo se comporta la temperatura. La densidad. La ecuación de continuidad es esto. Rho por U por área es una constante. Esto es la ecuación de continuidad. ¿Vale? Ahora lo que hacemos es que diferenciamos o hacemos el diferencial de esta ecuación de continuidad. Diferencial de Rho por U por A, ¿vale? Que es igual a 0. ¿Vale? Si queréis hacemos la derivada respecto de X, por ejemplo. Hacemos la derivada respecto de X de esto es igual a 0. ¿Vale? Entonces, al derivar esto, que es un producto de tres funciones, al hacer los tres, esto me queda que U por A por la derivada de Rho respecto de X más Rho por A por la derivada de U respecto de X más Rho por U por la derivada de A respecto de X, esto es igual a 0. ¿Vale? Si lo divido todo por el flujo másico, que es esto es el flujo másico. Es lo que se llama flujo másico, M punto. Si lo divido todo por M punto, entonces lo que me queda es que aquí se va y me queda que 1 partido por Rho, derivada de Rho respecto de X, más 1 partido por A, derivada de A respecto de X, más 1 partido por la he liado ya, U, derivada de U respecto de X, esto es igual a 0. ¿Vale? Entonces, esto es la ecuación de continuidad. La ecuación de continuidad, si esto no estuviese, a ver cómo lo tapo esto, porque ahora no puedo taparlo, si esto no estuviese, si el flujo fuera incompresible, esto no estaría. Entonces nosotros tenemos solamente dos términos, el término de la área y el término de la velocidad. ¿Vale? Y entonces, estos términos, la suma tiene que ser 0. Por lo tanto, quiere decir que si uno sube, si uno es positivo, por ejemplo, la velocidad es positiva, el área tiene que ser negativa. La uno tiene que bajar. Si al revés, si el área es positiva, es decir, si el área sube, entonces la velocidad tiene que ser negativa, la velocidad tiene que disminuir. Pero como ahora tenemos un tercer actor, que es la densidad, pues esto me cambia todo. Dice, la velocidad va a cambiar con... depende si la densidad crece o la densidad decrece. Lo que está claro es que tienen que haber dos positivos, o sea, dos cosas que crecen y una que decrece, ¿vale? Y ya está, es lo único, ¿vale? No pueden ser las tres no pueden crecer y las tres no pueden decrecer. Una tiene que compensarse con las otras dos. Entonces, cuando uno hace estas deducciones matemáticas, aquí mete, ahora, ¿qué ponemos aquí en esta deducción? Déjame que lo mire porque si no... Espérate. Cuando uno pone aquí en estas ecuaciones, en la ecuación de continuidad, de forma diferencial, esa ecuación, pone la expresión para la velocidad del sonido, que recordemos que era, esto es para poner el diferencial de Rho. Recordamos que era la velocidad del sonido. Tendríamos que C era la raíz cuadrada de la derivada de la presión respecto de la densidad, ¿vale? A entropía constante, pero bueno, es entropía constante, pero aquí estamos considerando siempre que el flujo es isentrópico. Entonces eso quiere decir que la derivada de la presión, esto es, por un lado, esto es C cuadrado, sí, es C cuadrado derivada de la densidad. ¿Vale? Esto por un lado. Por otro lado tenemos, esto es la ecuación de sonido, esto es la ecuación de sonido, velocidad de sonido. ¿Vale? La ecuación de sonido me relaciona cómo varía la variación de densidad con la variación de la presión. Por lo tanto, ya tengo aquí una cosa, pero claro, he introducido otra, que es la diferencial de presión. Entonces ahora necesito la ecuación de Euler.
La ecuación de Euler es esta. La pusimos antes. Es U derivada de la U respecto de X es menos derivada de la presión respecto de X. Cuidado, esto es presión, no es densidad. Presión. Déjame que lo escriba bien. Menos derivada de la presión respecto de X. Y me falta la densidad. Densidad. Densidad por U derivada de U respecto de X. Esto es menos derivada de presión respecto de X. Esto es conservación de cantidad de movimiento. No lo perdáis de vista. Esto es conservación de cantidad de movimiento porque es la ecuación de Euler. ¿Vale? Entonces, si a esto la arreglamos un poco, si esta ecuación la arreglamos un poquito, esto nos queda que la derivada de la velocidad respecto de U, ¿vale? Estoy aquí haciendo, perdón, no, derivada de la velocidad respecto de U, no, derivada de la velocidad partido por U, estoy dividiendo el diferencial de X, me lo quito de en medio, en realidad, sí, esto sería el diferencial de U respecto de U, esto sería igual a menos diferencial de P partido por ρ por U cuadrado. ¿Vale? Lo que estoy haciendo es dividir por ρ por U cuadrado a un lado y a otro, básicamente. ¿Vale? Y quitarme el diferencial de X. Entonces, si esto lo conecto con esto, para eliminar de aquí el diferencial de P, entonces puedo encontrar esto, que el diferencial de ρ, bueno, haciendo un poco de álgebra, podemos encontrar esto, que el diferencial de ρ partido por ρ, esto es igual a menos, y aquí tendríamos el U cuadrado partido por C cuadrado, ¿vale? Que tenemos aquí este U cuadrado, una viene de aquí y la otra viene de aquí, y multiplicado por diferencial de U partido por U. Y por lo tanto esto es menos el número de Mach al cuadrado diferencial de U partido por U. ¿Vale? Entonces, ahora aquí ya podéis ver qué es lo que hace la densidad. Pues depende del número de Mach. O sea, la densidad me va a crecer o me va a decrecer con la velocidad. Si el número de Mach es menor... No, perdón, no, depende, no. Siempre va a hacer lo mismo, perdona, me he liado. ¿Qué es lo que va a hacer la densidad? La densidad siempre disminuye con la velocidad. ¿Vale? Lo que ocurre es que puede disminuir más rápido o más lento en función del valor del número de Mach. Si el número de Mach es más pequeño que 1, disminuye de forma lenta, pero si el número de Mach es más grande que 1, entonces la variación de la densidad es mucho mayor. Es mucho mayor. Y esto es lo que me hace que se comporte de una forma así un poco extraña. Vamos a seguir introduciendo esto. Si introducimos esto en la ecuación de continuidad, usando la ecuación de continuidad, llegamos a esto. Llegamos a que diferencial de U partido por U, ¿vale? Y metiendo lo que teníamos de antes, es decir, introduciendo este diferencial de ρ respecto de ρ, vamos a ponerlo aquí, lo ponemos aquí en la ecuación de continuidad, ¿vale? Lo metemos todo. Y al final, haciendo un poquito de álgebra, tampoco, no muy complicada tampoco, al final se llega a esto, a que la derivada de U respecto de U es 1 partido por el número de Mach al cuadrado menos 1 por la derivada de A respecto de A. Y esto es lo que sí que hace que las cosas vayan de una forma o de otra, ¿vale? Esto es importante porque esto es lo que sí que hace que, fijaros, el comportamiento entonces de la velocidad con el área es función del número de Mach. Si el número de Mach si Mach es menor que 1, entonces fijaros que el número de Mach al cuadrado menos 1 es menor que 0, es negativo. Y por lo tanto, la derivada de A, vamos a poner aquí así, el signo de la derivada de A respecto de A, signo de la derivada de A partido por A es diferente del signo de la derivada de U partido por U. En cambio, si el número de Mach es mayor que 1, entonces Mach al cuadrado menos 1 es mayor que 0. Y por tanto, el signo de la derivada de A sobre A es igual que el signo de la derivada de U sobre U. Esto es, sí, ¿eh? Es decir, que uno es positivo y el otro es negativo. Lo cual quiere decir, matemáticamente se comprueba, que cuando el número de Mach es menor que 1, tenemos flujo subsónico, la velocidad se comporta de forma contraria al área. Que no quiere decir que lo haga de la forma como se hacía con incompresible, es diferente. Y cuando el flujo es supersónico, la velocidad se comporta de forma contraria
No, se comporta de la misma forma que el área. ¿Vale? Es decir, cuando el área sube, la velocidad sube. Por eso, las toberas de los cohetes son divergentes. ¿Vale? Se hacen con el área creciente. Elon Musk, exactamente, Paula, la empresa de SpaceX. ¿Vale? Es Elon Musk. Sí. ¿Vale? ¿Cómo estamos de tiempo? Son 52. Hombre, estaría bien hacer algún calculito, ¿verdad? Y el resto lo hacemos mañana, ¿vale? Mañana quiero hacer algún problema. Mañana tengo que acabar de explicar un poco esto, porque mañana hay que explicar también otros conceptos que salen. Simplemente, déjame para acabar. ¿Y qué pasa cuando el área no... Es decir, ¿cómo lo decimos? Cuando el flujo es sónico. Bueno, es que hay una cosa que se me ha olvidado. Cuando el flujo es subsónico, se comporta de esta forma. Cuando el flujo es supersónico, se comporta de esta forma. ¿Y cuando el flujo es sónico? ¿Qué quiere decir flujo sónico? Flujo sónico quiere decir que el número de Mach no es ni mayor que 1 ni menor que 1. Si el flujo es sónico, quiere decir que el número de Mach es exactamente 1. ¿Vale? Entonces, el flujo sónico solamente se puede dar en un punto de la tobera en el cual ni crece ni decrece. Es decir, un mínimo o un máximo. De hecho, tiene que ser un mínimo a la fuerza. El flujo sónico siempre pasa en un punto, lo que se llama una garganta. ¿Vale? Aquí, en la tobera. ¿Vale? En la garganta. Flujo sónico solamente puede pasar en la garganta. ¿Por qué? ¿Y solamente por qué en un mínimo y no en un máximo? Bueno, porque para pasar a sónico tenemos que tener un flujo que sea subsónico, ¿vale? Y lo tenemos que ir haciendo crecer para llegar a sónico, ¿vale? Es decir, aquí tenemos un flujo que es el que viene por aquí, que es subsónico, ¿vale? Y en cambio pues va creciendo, el número de Mach va creciendo, porque la velocidad va creciendo, ¿vale? Por tanto, la velocidad, el número de Mach va creciendo, aquí llega a Mach 1, y a partir de aquí, ¿qué es lo que hace? A partir de aquí, depende de las condiciones. Si las condiciones son las idóneas, podemos tener que sigue creciendo, porque tenemos una tobera divergente. ¿Vale? Tenemos una tobera divergente y por tanto tenemos flujo supersónico y por tanto esto sigue creciendo. Pero cuidado, no tiene por qué. Todo esto son condiciones que son necesarias, pero no son suficientes. Es decir, para tener flujo sónico necesito una tobera, pero no por el hecho de tener una tobera voy a tener flujo sónico. Porque si fuera así, tendríamos flujos supersónicos por todos sitios, ¿vale? Es decir, no sé, abrimos una botella de Coca-Cola y el gas que sale de la botella de Coca-Cola, como sale por una tobera, que es el tapón, saldría supersónico. Y no, depende de las condiciones, depende de cuál es la presión total que tenemos, depende de la presión que tenemos a la salida, depende de las condiciones. Pero si las condiciones son las correctas, es decir, si las condiciones son las suficientes como para tener flujo supersónico o flujo sónico, el flujo sónico solamente se puede dar en la tobera. No puede estar en ningún otro sitio. No podemos tener flujo sónico aquí, a ver, aquí no puede haber flujo sónico, ni aquí tampoco puede haber flujo sónico. El flujo sónico tiene que ser aquí, no puede ser en otro sitio. ¿Vale? Y una vez que se produce el flujo sónico, ¿vamos a tener flujo supersónico luego en la parte divergente de la tobera? No necesariamente. Si tenemos las condiciones adecuadas, sí. Si no, no. Entonces, los cohetes ya se diseñan para que estas condiciones sean las adecuadas. Es decir, se diseñan las toberas para que a presión atmosférica esto salga con un flujo supersónico grande, que salga a Mach 7, 8 o una cosa así, ¿vale? Pero podría ser que no. Es decir, si la tobera no está adecuada, la presión total, la temperatura total no es la adecuada, pues no tendremos flujo supersónico, ¿vale? Y eso es lo que esto es lo que miraremos mañana. Si esta presión que tenemos aquí, la presión total o la temperatura total que está empujando, no son suficientemente grandes, o bien la presión que tenemos a la salida o la temperatura que tenemos a la salida no son lo suficientemente pequeñas, ¿vale? Entonces, este flujo supersónico no se puede aguantar. Entonces cae. Y esta caída de flujo supersónico es lo que se le llama la onda de choque.